desde su casa a los alrededores, a los potreros, a filos, donde ellos creen que la señal es mejor para poder hacer sus tareas y así poder enviar los trabajos los que pueden, porque hay muchos que no los pueden enviar. Esta es la situación que viven estos niños. No solo ellos, sino también todos los demás estudiantes, debido a la falta de conectividad y de computadores. Hay muchos niños que los están retirando sus padres de los colegios. Nosotros pedimos mucho apoyo para la educación, debido a que la mayoría de padres queremos sacar a nuestros hijos adelante. Y así como ellos, hay muchos niños en Colombia. Quisimos mostrarlo porque es una forma de hacer referencia a la gran oportunidad que se perdió con un programa de sustitución de cultivos que adoleció de dos problemas fundamentales, tal como lo enunció Beatriz cuando me presenta, que hemos identificado como la asincronía y la instrumentalización del campesinado. Si hubiese habido una implementación del programa de manera articulada, respetando los cronogramas, los acuerdos con el campesinado, más de 99.000 familias, que fueron las que se acogieron al programa, estarían hoy en una situación muy distinta a la que tienen que atravesar, que ya también Janet nos presentó. Se puede decir que estas familias, en lugar de tener condiciones de vida mejores en este momento, están en una situación de mayor pobreza. Parte de lo que les voy a presentar son las conclusiones de un informe que construimos de la mano de mujeres de 9 municipios en 5 departamentos del país. Realmente son los análisis que ellas hacen y el balance que ellas hacen del PENIS en 5 departamentos: Antioquia, Cauca, Guaviare, Meta y Putumayo, los municipios de Briceño en Antioquia, Piamonte en el Cauca, San José del Guaviare, Canamaria el Retorno en Guaviare, Mesetas en Meta, Orito, San Miguel y Valle del Guamués en Putumayo. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Pedro Arenas, cofundador de Bisomutop, de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida en Putumayo y Piamonte, de Janet, que nos acompaña hoy, y de Jennifer, lideresa de Mesetas. ¿Por qué las conclusiones, por qué las falencias que observamos del programa de sustitución las agrupamos en dos grandes bloques? Fundamentalmente, en la sincronía y instrumentalización del campesinado, porque lo que observamos es que si hubiese habido una articulación con los otros puntos del acuerdo y se hubieran respetado los cronogramas, la historia sería muy distinta. Cuando hablamos de sincronía, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos diciendo que para que el PENIS hubiera funcionado adecuadamente, era necesario que se implementaran algunos de los aspectos de la reforma rural integral. Pero aún sin la articulación con el punto 1 del acuerdo, si se hubieran respetado los cronogramas, los pocos avances que muestra hoy el PENIS a 3 años y medio de implementación serían muy distintos. De esas 99.000 familias, más de 99.000 familias que se acogieron al PENIS y que permitieron que se erradicaran 41.513 hectáreas, de las cuales, según reporta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solo el 0,4% ha resembrado. Si se hubiera respetado ese cronograma, hoy podría ser muy distinta la situación. Las cifras nos dicen que el 50% de la totalidad
totalidad de las familias que se acogieron al proceso recibieron 12 millones de pesos, que fue el incentivo, el primer incentivo que debían recibir las familias que cumplían con el acuerdo. Y solo el 60% de las familias recibieron la seguridad alimentaria. A pesar de estas cifras tan pobres, si al menos las entregas de los 12 millones hubieran sido sincrónicas con el proyecto de seguridad alimentaria, tengo que decir que a 3 años y medio ya todos los incentivos deberían haber sido entregados, que eran esos 12 millones, después del primer pago, asistencia técnica, después a los 3 meses, el inicio del programa de seguridad alimentaria, a los 9 meses el inicio de los proyectos de ciclo corto y con posterioridad el inicio de los proyectos de ciclo largo. Hoy todas estas familias deberían estar produciendo, habiendo comenzado los proyectos de ciclo largo. Pero no se hizo así. Pero incluso si este 50% de familias que recibieron los 12 millones hubieran tenido la posibilidad de arrancar con los proyectos de seguridad alimentaria, estarían en una situación muy distinta. Porque la posibilidad de mantener al menos los programas de seguridad alimentaria al tiempo de recibir los beneficios habría sido distinta, podrían tener algunos incluso ingresos adicionales y estar a partir de las cosechas que se obtuvieron, haber continuado con sus propios cultivos. Esto no se logró. ¿Por qué decimos? Bueno, esto además tiene unas consecuencias, y es que incluso otros recursos que provenían de otros proyectos se perdieron. Por ejemplo, en Briceño la FAO había implementado proyectos de siembra de pastos para forraje. Los campesinos y el campesinado en general que se acogió a este programa, entre ellos Janet, tenía la expectativa que con los recursos que llegarían del PENIS se podría haber comprado las vacas que comieran el pasto que se sembró con el proyecto de la FAO. Al final de cuentas no hubo vacas y el pasto pues se quedó sembrado sin semovientes que se alimentaran de ese recurso. ¿Por qué se habla de instrumentalización? Porque en general lo que hubo fue una enorme presión por parte de quienes han estado acostumbrados a percibir que la única forma de resolver el problema de los cultivos, de las drogas en general, es con la erradicación y la fumigación. Entonces, al tiempo que se estaba intentando implementar el programa de sustitución de cultivos, se estaban haciendo erradicaciones forzadas, y el gobierno de Santos, para intentar contrarrestar esta presión que se estaba ejerciendo, intentó que se aceleraran los procesos de sustitución, de tal manera que las familias se vieron obligadas a firmar los acuerdos de manera muy rápida, pero no solamente eso, sino que en el momento en que se empezaron a implementar, por ejemplo, los programas relacionados con la seguridad alimentaria, los operadores que estaban al frente de estos procesos, en un gran desorden entregaron insumos que nadie solicitó, que no habían estado dentro de los listados que se habían pedido, con una enorme pérdida de recursos que termina además frustrando no solamente al campesinado, sino haciendo parecer que los campesinos y las campesinas no tienen competencias para las labores agrícolas, y que a pesar de los aportes que se hicieron en el marco del programa, pues no resultó nada. Y esto es muy perverso. Gracias, Beatriz. Esto es muy perverso porque termina reforzando la idea de que resolver el problema de los cultivos ilícitos es imposible a no ser que haya mano dura. Y las confrontaciones con el campesinado se siguen observando. Para terminar, esto tiene dos consecuencias muy complicadas, de las cuales parece que el gobierno no está muy preocupado, que tiene que ver con la profundización de su propia debilidad en estas zonas, en la medida en que la credibilidad del campesinado en el gobierno colombiano pues ha sido muchísimo menor, es aún menor en este momento. Todas las personas que firmaron los acuerdos y que hoy se encuentran en una situación de mayor pobreza, la mayoría de ellas con enormes problemas económicos en medio de una pandemia, pues evidentemente
no van a confiar nunca más en la posibilidad no van a confiar más en establecer acuerdos y yo había puesto mi alarma propia y aquí me está ofuscando. Y obviamente profundizando esa desconfianza que se tiene en el Estado, pues tenemos hoy 99.000 familias más pobres que creen muchísimo menos en el Estado y además en medio de una enorme inseguridad. Muchas gracias.